El artículo que he escogido para el día de hoy es la clasificación en la resección de cáncer de lengua y un tratamiento algorítmico, ¿no? El tipo de resección. Es un estudio de Judita del año 2020 de la revista Wiley. Bueno, para hablar un poco de la introducción a nivel de lo que es cáncer oral, bueno, va a corresponder al 14% de lo que son los carcinomas a nivel de cabeza y cuello. Los últimos años ha tenido un gran aumento, con una incidencia que ha aumentado hasta el 60% en las personas menores de 40 años, ¿no? Donde anteriormente a esto era más atribuible a las personas mayores de 40 años. En lengua se reconocen varias lesiones premalignas, ¿no? Y del 30 al 35% de estas, de no ser bien tratadas, luego se van a convertir en estadios avanzados, ¿no? Y que van a necesitar otro tipo de tratamientos, ¿no? Aparte de un tratamiento local, ¿no? Quirúrgico, como lo vamos a ver más adelante. En este estudio, bueno, vamos a hablar de varios tipos de colgajo, entre de ellos el colgajo radial libre del antebrazo y un colgajo anterolateral del muslo, ¿no? Que son los que típicamente se usan. Tenemos otros tipos de colgajo de los que también haré mención, como también cuando hay se hace osteosíntesis, ¿no? Como a nivel del hueso peroné, también a nivel de lo que es el pectoral mayor y también de lo que es el colgajo miofacial, mioarteriofacial, ¿no? Tenemos que ver que hay mucha discrepancia a lo largo de los años sobre hacer dobles colgajos versus un colgajo en lo que es la reparación en el cáncer de lengua, aunque la mayoría de los autores prefieren solo tener un solo colgajo debido a que presenta menos tasas de necrosis y igual función a la larga de lo que es la motilidad en habla y deglución, ¿no? Bueno, ¿cuál es el estudio? Nos va a ayudar a ver, ¿no? Que retrospectivamente ver cuánto de estos 50 pacientes han utilizado, fueron sometidos a este tipo de cirugía y a la reparación de los colgajos, ¿no? De los colgajos libres, ¿no? Se va a utilizar un sistema de clasificación, ¿no? De tipo 1, A, B, C, D, E, para ver qué tipo de reconstrucción se le hace a cada paciente. El objetivo principal de este estudio fue dilucidar las indicaciones para ver las técnicas reconstructivas en los colgajos y ver qué tan recomendable era un colgajo versus otro, ¿no? Cuánto era la recuperación uno versus otro. Y ver, base a la experiencia de el autor de este artículo, ver cuál tenía menos tasas de complicaciones, ¿no? El método, bueno, los pacientes que fueron sometidos en este estudio, los involucrados fueron 62 pacientes con carcinoma de lengua, evaluados entre enero del 2010 y junio del 2015 en Florencia. Además de esto, tuvieron algunos criterios de inclusión. Los pacientes fueron los que eran portadores de una masa en la lengua, que tenían un informe de biopsia preoperatorio indicativo de un carcinoma de células escamosas o epidermoide, con o sin evidencia clínica de metástasis en ganglios linfáticos cervicales. Ya que los pacientes que fueron sometidos a esta resección tumoral, también si era indicado lo que era la disección cervical, se les hacía, ¿no? En caso fuera necesario, bilateral o unilateral. Los criterios de exclusión en estos pacientes, bueno, fueron que aquellos que fueron previamente tratados por algún departamento que no fue de oncología, en el caso de que fue tratado por de cabeza y cuello, sometidos para algún procedimiento quirúrgico previo, que fueron sometidos a quimio o radioterapia anterior a una cirugía, y que no, bueno, el caso que no dieron consentimiento para participar en este estudio, ¿no? La evaluación, ¿no? que se hizo en estos pacientes, se ve cómo utilizan una escala, ¿no? Para evaluación, lo que es la evaluación del habla y la deglución. Se realiza una evaluación al primer, tercer, sexto y 12º mes después de la cirugía, ¿no? Teniendo un índice catalogado como 4, 3, 2 y 1, teniendo en el habla, por ejemplo, 4 siendo un habla normal, el 3 inteligible, 2 con alguna dificultad para hablar y 1 con requerimiento de una traqueotomía, ¿no? Para lo que fue la deglución, de igual manera, con un índice de 4 normal, 3 que solo toleraba alguna dieta blanda o suave, 2 una dieta líquida y 1 mediante sonda de alimentación.
Ahora sí, viendo lo que es la clasificación quirúrgica, a nivel del cuerpo de la lengua, tenemos que dividirlo en tres segmentos, ¿no? Uno anterior, medial y posterior, eh, que estaban divididos por el rafe medio, representando la barrera, ¿no? De lo que fue la diseminación tumoral y de acuerdo a lo que nosotros vamos a hacer las cirugías, ¿no? Una hemiglosectomía, una glosectomía total, y viendo dónde estaba el compromiso, ¿no? Si había compromiso en base de lengua y que era representado por el tercio posterior de la lengua, ¿no? Que incluía lo que eran las papilas y el tejido linfático. Acá podemos ver la división de cómo se hizo la división de la lengua anatómicamente, teniendo el tercio anterior, el tercio medio, el tercio posterior, y viendo el rafe medio, ¿no? Donde había ya inclusión, ¿no? Si había una tumoración que incluía el rafe medio, se llevaba una glosectomía completa, ¿no? En el caso de que esté sin invadir el rafe medio, se podía hacer las hemiglosectomías, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, este estudio divide en 5 tipos de defectos, ¿no? Un tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, o 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Viendo el primer defecto, un defecto unilateral marginal que afectaba la punta de la lengua sin cruzar la luna media, ¿no? Sin extenderse a más de un tercio del cuerpo y que había movilidad de lengua y que no se extendía al borde posterior, ¿no? Como lo vemos acá. Un tumor en la parte anterior sin traspasar la línea media y sin traspasar la línea posterior, ¿no? El tipo 1. El defecto tipo 2 era un defecto unilateral que no cruzaba la línea media sin afectación del tercio posterior y afectando más de un tercio de la lengua, ¿no? Acá incluíamos un tercio anterior y medio, ¿no? Pero sin afectar la línea posterior ni el rafe medio. El tipo 3, un defecto que involucraba 2 tercios anteriores del cuerpo móvil de la lengua con una extensión contralateral, ¿no? Ya vemos que hay afectación en la afectación ya pasando el rafe medio de la lengua, ¿no? El tipo 4 va a haber extensión a base de lengua dividiéndose en una variante 4A y 4B, el 4A que afectaba menos del 50% y el 4B que afectaba más del 50% de la base de la lengua, ¿no? Que más adelante lo vamos a tener como las divisiones para la cirugía, ¿no? Que va a ser muy importante. Y el tipo 5, ya donde hay un compromiso a nivel de lo que es el piso de la boca, ¿no? Que necesariamente en estos casos necesitó de algún tipo de resección ósea, ¿no? En el caso de estos pacientes no se realizó ninguna reanimación dinámica de la lengua, no se utiliza el colgajo gastromental, ni un colgajo de músculo gracilis, que se utilizó muchas veces, o que se utiliza muchas veces en este tipo de glosectomías, debido a que representan un 30% en tasa de necrosis en estos colgajos libres, ¿no? El análisis estadístico de estos pacientes, se utilizó una prueba de Creutzfeldt-Wallis para ver cómo eran los resultados en estos pacientes, ¿no? Para ver cómo en cada defecto tenía ciertos porcentajes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El defecto tipo 1, que fue donde se vio un 20% de los pacientes, el defecto tipo 2 un 34%, el defecto tipo 3 un 30%, y el 4 y el 5 un 16% respectivamente, ¿no? Siendo el más llamativo el defecto de tipo 2, ¿no? Donde hay afectación de 2 tercios de la lengua sin afectación de rafe medio ni base posterior, ¿no? ¿Cómo se hizo? Los colgajos pediculados donde más se realizó fue en el defecto tipo 2 y tipo 3, ¿no? Un colgajo libre, ¿no? Abarcando un 19%, ¿no? En total. Colgajos dobles no se realizó solo en los defectos tipo 4, ¿no? Que eran lesiones amplias, ¿no? Teniendo en los 4B sobre todo, ¿no? Que había un compromiso de base de lengua de hasta el 50%, ¿no? Un 60% de los pacientes se utilizó estos colgajos dobles. La pérdida parcial del colgajo no se evidenció, ¿no? En ninguno de los pacientes con estos defectos. La hemorragia también no fue una de las características que se dio en estos pacientes. La infección de herido operatorio, solo un paciente que se le realizó un colgajo doble se tuvo alguna infección de herida operatoria, ¿no? Que en el postoperatorio se solucionó sin algún contratiempo, ¿no? La licencia de herida, en tanto pacientes con un defecto tipo 3 y tipo 4 presentaron una dehiscencia de herida quirúrgica.
Luego se vio el tubo de traqueotomía, cuántos días estuvieron con su tubo de traqueotomía. Se vio que los pacientes con defecto tipo 4 y tipo 5, con compromiso de base de lengua y compromiso de base posterior de la lengua, tuvieron el tubo de traqueotomía hasta un promedio de 8 a 10 días, ¿no? Con una media de 8.2 y 9.6 respectivamente. Y la estancia hospitalaria también se vio que los pacientes que fueron sometidos a las glosectomías totales 4B y defecto tipo 5 con compromiso de base de lengua y osteosíntesis con hueso peroneo, tuvieron una estancia hospitalaria mayor, ¿no? Comparativamente con el defecto tipo 1, tipo 5, de 15.6 versus 2.5 días, ¿no? De estancia hospitalaria. Acá podemos ver, ¿no?, qué tipo de cirugía se les realizó, ¿no? Por ejemplo, en el cambio de los de tipo 1, ¿no?, que se realizó una resección de la tumoración. En el tipo 2 se le realizó la hemiglosectomía. En el tipo 3 ya había algún tipo de compromiso en base, una hemiglosectomía extendida. Tipo 4A y 4B, una glosectomía total o subtotal, dependiendo del porcentaje de compromiso en base de lengua, si era mayor o menor del 50%, y el tipo 5 se realizó una glosectomía extendida con una reparación del piso de la boca, ¿no? Con una resección total de la tumoración del piso de boca. Acá podemos ver, ¿no?, cómo fue el tipo de cierre, ¿no? El tipo 1, un cierre primario o por cierre de segunda intención. El tipo 2 necesitó algunos colgajo libre, no se necesitó colgajos dobles, ¿no? Este tipo de colgajo se utilizó el colgajo miocutáneo facial, el pectoral. En el tipo 3 se utilizó colgajo a nivel de la arteria radial o del músculo, ¿no? El tipo 4 ya se necesitaban colgajos mucho más grandes, ¿no? Colgajo muscular, colgajo peroneo, colgajo radial. Tipo 5 ya fue reparación con el hueso peroneo, más un colgajo pectoral, ¿no? Que se utilizaron los colgajos dobles, ¿no? Para colgajos para tumoraciones Bulky, así las definía este artículo. Entonces, para el defecto 4 y 5, como le dijimos, se usaban colgajos voluminosos. Para las glosectomías totales o subtotales, se utilizaron colgajos libres del músculo recto abdominal. Además, también en el caso que había compromiso de lo que era el piso de la boca, se tenía que hacer una reconstrucción con colgajo osteocutáneo libre en peroné, y que ha tenido varias propuestas, ¿no?, a lo largo de la historia de la cirugía, ¿no?, como uno de los principales pilares de la reconstrucción a nivel de lo que es base de boca, y también que se hace combinado, ¿no?, a nivel de un colgajo pectoral, o si no también de un colgajo del músculo de los rectos, ¿no?, combinado. En los resultados, como lo vimos, un 16%, que fue la medida de tiempo de estos pacientes, fue de 4 días para el retiro del tubo de traqueostomía. A nivel de la sobrevida libre de enfermedad, el 80% durante la mediana de seguimiento de estos pacientes fue de 25 meses sin evidencia de enfermedad, ¿no? Una mediana de tiempo de la extracción de la sonda nasogástrica, ¿no?, de 5 días, y una mediana de duración de estancia hospitalaria de 7 días, ¿no?, en total de los pacientes. Bueno, en conclusión, lo que demuestra el estudio, que el uso de colgajos dobles, sean pediculados o libres, tienen resultados funcionales y óptimos, permitiendo la resección amplia y compleja en este tipo de cáncer, ¿no?, de lengua, ¿no?, que ya permite que los pacientes que tengan estas tumoraciones se hagan cirugías radicales, pero sin compromiso en su calidad de vida, ¿no? Personalmente, lo que me ha dejado este artículo, bueno, es que en este caso hay que hacer cirugías radicales, ¿no?, para que la sobrevida libre de enfermedad aumente, pero hay que conservar, ¿no?, la calidad de vida en estos pacientes, ¿no?, para que puedan continuar con el habla, la deglución, que es muy importante, ¿no?, que es algo que se hace diariamente. Si hubiese alguna pregunta, alguna duda, alguna acotación. Bueno, yo creo que has hecho una muy interesante presentación, has revisado los colgajos de lengua y tu corolario final, lo que has dicho al final,
es muy válido, ¿no? No debemos sacrificar la radicalidad por no tratar de hacer una cirugía adecuada, ¿no? Es bueno ser radical, no dejar enfermedad. En lengua sabemos que es muy agresiva la lengua y tenemos que planificar bien la cirugía para no dejar enfermedad y poder hacer una buena reconstrucción. Muy interesante, siempre es bueno revisar todos estos colgajos y todas estas instrucciones porque se pueden presentar en cualquier momento. Gracias. Gracias, doctor. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Bueno, doctores, si no hubiese alguna pregunta, muchas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. Buen día con todos.